dígame su nombre y su edad, por favor. María Lidia Böhme Behrens. Nací en 1927. Tengo ahora 94 años. ¿Qué fecha del 97? Del 27. El 18 de septiembre. Bien. ¿Sus padres? Mis padres vinieron de Alemania a Punta Arenas por parte de mi mamá. Estuvieron en Punta Arenas hasta 1905. Mis abuelos y 4 hijos, entre ellos mi madre. Después del 1905-06 vinieron a Comodoro Rivadavia. Ahí estuvieron un tiempo y después mi abuelo, que era un aventurero tremendo, con ese grupo de alemanes que convocaban para poblar la Patagonia, vinieron para poblar, porque acá daban los lotes fiscales para formar lugares con familias. Entonces, entre ese grupo venía mi abuelo. Ese grupo iba a Río Pico, pero mi abuelo con otros 2 o 3 que se habían separado del grupo, porque ahí venía un líder en ese grupo que era como el que quería mandarlos a todos y todos no querían, no tenían los mismos ideas. Entonces mi abuelo y 2 o 3 alemanes más se quedaron acá en la zona de Facundo, por ahí. Ya vieron que los campos también eran buenos y fiscales, entonces optaron por no seguir. ¿Recuerda algún apellido de esos alemanes que quedaron con su abuelo? Sí, Carlos Lehmann, Schmidt, pero ese no me acuerdo bien el nombre. Schmidt no se radicó en la zona, Lehmann sí. Está la estancia, si no me equivoco, por acá, ¿no? O por lo menos vi un cartel. Sí. Él quedó. Y los otros siguieron a Río Pico. Algunos se afincaron, otros se habrán ido del todo. ¿El nombre de su abuelo? Hermann Behrens. O sea, ya estamos en Comodoro con la familia Behrens, ¿no es cierto? Cuando estos se quedaron ahí, mi abuelo hizo una casa bastante confortable, digamos, para traer a la familia, que para esto había quedado en Comodoro, que era mi abuela y 4 chicos, 4 hijos. Siempre me viene a la memoria mi abuela porque ella era de Hamburgo, eran de Hamburgo, y ese cambio de ambiente desde una ciudad a un lugar que como era en ese tiempo, que había todavía algún toldo y había muchos originarios tehuelches, ¿no? Así que esa pobre mujer habrá sufrido horrores con sus 4 hijos chicos y él no estaba siempre en la casa porque trabajaba, era carpintero y albañil también para ese tiempo. Pero al final se quedaron. Desde los
1906 más o menos, hasta el... Yo creo que debe haber sido hasta el más o menos después del 1915, que ya se fueron a Comodoro, porque cuando fue la epidemia de la gripe española, ya vivían en Comodoro otra vez. Que mi mamá tenía 18 años y ella siempre contaba que desde el hospital municipal, que era en Comodoro, en lo que es la Loma, digamos, bajaban por la calle donde ellos vivían 2 o 3 veces algún muerto al cementerio de kilómetro 3, que era el cementerio en ese tiempo. Que estaba frente al Chenque, puede ser, por donde pasa la ruta Sí, ahora, creo. sí. Porque vi que hay un monumento Sí. en homenaje a... Ah, claro, ahí era el cementerio. Y durante esa gripe no hubo en mi familia ningún muerto. Pero como esa duró también 2 años, ¿no? Sí, 2 años. No. Mucha gente de Comodoro se iba al interior y contagió mucho a todos los pobladores originarios, que ahí empezaron a tener esas enfermedades nuevas para ellos, aparte que habrá habido muchos muertos también, pero después ya se instaló mucho entre los tehuelches la tuberculosis. La tuberculosis diezmó muchas familias enteras. Así que bueno, después de eso ellos ya estaban en Comodoro. Los mayores quedaban, mis tíos quedaban acá. Y mi mamá estaba en Comodoro. Bueno, mi papá vino también de Alemania a Punta Arenas, pero no los conoció a ellos en Punta Arenas. En 1917, me parece, él vino a Comodoro. Estando en Comodoro, mi mamá estaba en la zona cercana a Comodoro con la hermana y el cuñado. Y en ese lugar había frutales. Y cuando fue la cosecha de la fruta, contrataban en Comodoro grupos de cosecheros. Y entre esos grupos, entre esos muchachos, estaba mi papá. Así que mi papá la conoció a mi mamá ahí en Pico Salamanca, que se llama la estancia donde estaba el cuñado. En 1917, 16, 17, y se casaron en 1920. Se casaron. Y de ahí ellos siguen trabajando, ya se quedan juntos. Claro, se casan y quedan en Comodoro. Mi papá trabajaba en el petróleo, porque en Punta Arenas también él trabajó en el petróleo. Trabajaba en el petróleo en kilómetro 3, que era la base ahí de YPF, ¿no? Y en 1900, bueno, ya estaba casado, tenían 2 hijos. En 1923 él fue a Alemania, durante ese año estuvo unos meses en Alemania y volvió. Ahí ya tenían 2 hijos, me dijo. 2 hijos, sí, los 2 varones. ¿Quiénes eran? Eran el mayor de mis hermanos, Walter Kurt, y Francisco Hermann, que fue después el papá de Franz. Bien. Él se va a Alemania por unos meses en el 23.
Sí. ¿Por qué motivo? Y un poco por salud, parece. Por algunas cartas que yo tengo de él, es que ha ido por salud. Y tal vez por ver a la familia. Estuvo en Alemania misma y fue a Holanda porque en Holanda tenía una hermana. Después, cuando ya volvió, que fue en el 23, se vinieron ya a trabajar con mi tío Enrique Berens, acá al campo. Él trabajaba con el cuñado, venía a ser. Cuando usted dice el campo, ¿es la casa original de la costa? No, otro campo que tienen todos los Berens un poco más allá. Ajá. Ahí estuvimos, o sea, ahí estaba el matrimonio con sus 2 hijos. En el 27 nací yo y en el 30 nació mi hermana. Estábamos ahí, en el campo del tío Enrique. Hasta 1934 más o menos, 35. Entonces mi papá compró este lote, estos lotes donde ahora estamos. Pero fuimos a vivir a la costa, ahí donde está Francia. Ahí fuimos a vivir. Ahí más o menos por ahí nomás ya los chicos estaban en la escuela, en Facundo. Después yo estuve en la escuela alemana en Comodoro. Mi hermana fue a la escuela de las monjas en Comodoro también. Y cuando estábamos acá en la costa, digamos, debe haber tenido muy pocas ovejas mi papá, o eso no tengo mucho recuerdo. Y para buscarse algún otro recurso más, pensaron en poner un lugar en la ruta. Para otro ingreso de dinero, digamos. Claro, el tema también era que las distancias eran muy largas entre el último boliche que había de Sarmiento para acá, eran Las Pulgas. Y desde Las Pulgas hasta Nueva Lübeca no había absolutamente nada en la ruta. Entonces algunos camioneros alemanes bajaban a lo de Lehmann, digamos, porque la distancia no les daba para llegar hasta el Gobernador Costa. Y como estos también eran alemanes, bajaban ahí, o bajaban a lo de mi papá. Y por eso, cuando estábamos ya acá en la costa, todos estos camioneros le decían, vos tenés que poner algo arriba en la pampa para que la gente tenga otro lugar donde parar, porque la distancia era, con los vehículos de entonces y todo, era una distancia enorme. Ahora es un ratito. Claro. Pero antes eran distancias grandes. Y huellas, no había huellas. Pero el camino de todo lo que pasaba tipo a caballo, camiones, era por ahí por la pampa ahí arriba. Claro. Muy cerca de la Casa Vieja. Claro, sí, sí. Esa era la huella de carros, digamos, porque eran más bien carros.
Entonces ahí es donde sus padres Claro, deciden llevar esa idea adelante. claro. Entonces, como la huella iba por allá, más por la orilla, mi papá empezó a hacer el pozo ahí donde fueron con Franz. Sí, Y cuando él estaba ya iniciando ahí los trabajos, que el lugar era bonito, es más lindo que acá, ¿no? sí, sí, estaba más forestado, eso, Claro. todo, cerca del agua. Entonces, los que estaban trazando la ruta, que entre ellos estaba don Casimiro Slapelis, ¿usted tiene referencia aquí? Sí, sí, sí. Él, como era tan conocedor de esta zona, era como vaquiano, digamos, para Vialidad Nacional, para la gente que venía de Vialidad Nacional, para indicarle las zonas. Entonces, cuando él lo vio a mi papá haciendo ahí el pozo, le dijo, pero, don Kurt, la ruta no va a pasar por acá, va a pasar mucho más afuera. Así que por eso dejaron eso y sobre la traza que le indicó este hombre, se inició acá. Que por suerte solamente habían empezado a hacer el pozo, no habían Sí, construido mucho más. Claro, claro, Que no es poco hacer un pozo, pero bueno. claro. Y bueno, en esta pampa pelada, haciéndolos sin agua, porque no había agua, haciendo los adobes y todo ahí en la costa, se inició esto. Nosotros quedábamos abajo, todavía viviendo en la casa de abajo, mientras hicieron la primera parte para vivienda, que era la cocina que está, el despacho, un dormitorio y una pieza más que está a la par del despacho. O sea, todo lo que eran los ladrillos se hacían allá y se traía acá con carro. Con carro. Con carritos, y con carros. El carro que está allá en lo de Fran, se puede haber sido... Puede haber sido, sí. Y también el agua se traía. Pero estuvimos acá 2 años sin agua, hasta que con una roldana y un balde, y pala y pico, empezaron a hacer el pozo. Y no había agua y no salía y nada, y nada, y nada. Y toda la zona, todos los pobladores que ya venían a la fonda, que le decían, los camioneros y también los pobladores de la zona venían a la fonda. Y todos estaban pendientes de cuándo saldría agua. Hasta que un día la frase más esperada: salió agua en la fonda, encontraron agua en la fonda. Corrió la voz por todos los pobladores. ¿Sí? Un pozo bastante hondo, 32 metros creo, si no me equivoco. Sí, 32 metros, sí. 32 metros. Bueno, y ahí, digamos, ya es todo un poquito más fácil. Un poquito más fácil, sí. ¿Ustedes de todas maneras se quedan siempre allá en la casa de la costa o ya se vienen para acá a partir de ahí? Sí, ya vinimos para acá. Sí, ¿La casa de la costa queda vacía? sí, sí. Queda un peón, sí. Pero todos acá. ¿Y acá ya había nacido algún otro hijo para ese momento? Ya estábamos los 4 hermanos, sí. Francisco, que es el padre de Franz, iba a la escuela todavía en Facundo. Y después a los 20 años ya mi hermano mayor se fue a hacer el servicio militar
y después a los 2 años se fue también Francisco, y quedamos acá mi hermana y yo. Mi hermana iba al colegio todavía y yo también, porque en ese tiempo todavía se iba a la escuela desde septiembre hasta diciembre y después de enero hasta mayo solamente. En el invierno no había escuela. Claro. Desde mayo hasta septiembre no había, por el frío. Sí, por supuesto. Los inviernos no eran los que son ahora. No, los inviernos eran realmente inviernos. Crudos. Sí, crudos. Acá se acumulaba la nieve, que había que hacer los caminos para el leñero, para el excusado, para algún lugar que había que salir, había que hacer el camino en la mañana, barrer. Y un año que fue de muy fuertes heladas, pajaritos y animales chicos, todos murieron de frío. Fue en el 37, que después fue una gran crecida del río que se inundó Sarmiento, que andaban en bote en el pueblo, por la gran inundación, por el gran deshielo. Claro. Que bien nos vendría un invierno de esos, ¿no? Claro, sí, ya no era invierno, dice. Y ahí, bueno, Tamarisco ya con agua y demás, y con una ruta donde empezaba a transitar de otra manera, ya empezó a tener éxito, digamos. Sí. Se trabajaba bien. Sí, y después ya empezaron a agrandar, a añadir habitaciones. Y siempre en mayo, se carneaba un chancho y un novillo. Y este hombre, Lehmann, Carlos Lehmann, era de profesión chacinador, porque él venía y hacía eso. Mataba el chancho, pero él traía todos sus elementos, sus cuchillos, todo, porque él había estudiado en Alemania el oficio. Entonces él ponía todo el día anterior ordenadamente, los cuchillos, el cuchillo para degollar, el cuchillo para despostar, todo ordenadamente. Y ese día mataban el chancho, la sangre enseguida se revolvía para que no se corte, para hacer después las morcillas, esas cosas, y él hacía todos los productos del chancho y el novillo. Pero nunca chorizos, porque eso no lo traía de la escuela europea. Claro. Después con los años, cuando él lo llamaban, porque después lo llamaban otros pobladores para lo mismo, pero los españoles como ser querían que haga chorizos, así que tuvo que aprender a hacer los chorizos. Pero hacía de todas, facturas riquísimas, por supuesto, de todo. Y eso se mantenía, y los jamones, se hacían los 2 jamones en salmuera. A los 23 días más o menos los sacaban de esa salmuera, los apretaban bien y los ahumaban, siempre se ahumaban. Por eso el famoso ahumadero, Sí. que después no lo encontrábamos más y decíamos, pero ¿cómo? Si estaba acá, ¿no? Que acá está el fogón, que cómo no se iba a meter de cabeza allá en el ahumadero, ¿no? Porque no estaba el fogón. Así que, y esos jamones duraban hasta que se terminaban. Sí, claro. Pero eran riquísimos. Sí.
Entonces, bueno, era el fiambre para los pasajeros que venían, jamón con ensalada, papa o alguna cosa así, siempre sopa y 2 platos de comida, el primer plato y el segundo plato, cosa que ahora ni se conoce eso, digamos, en una ruta, ¿no? Claro. Es un plato, O un sándwich. claro. ¿Y de dónde se proveía Tamarisco? ¿Dónde iban a comprar sus padres las cosas? O ya también había alguien que se las pudiera traer. Claro, siempre desde Lausen de Comodoro tenía la sucursal Lausen acá en Piedrasótel, que es antes de llegar a Gobernador Costa. Ajá. Allá había una casa Lausen. Entonces los camioneros que iban a esa sucursal traían de Comodoro lo que mis papás les encargaban. Claro, sí le era más fácil. Todo venía en cajones. Todo venía en cajones. Con los cajones después mi papá los desarmaba, los clavitos derechitos los guardaba y los torcidos los enderezaba. Y con eso hizo esto, la caballeriza, el leñero, con todas esas tablitas recuperadas, porque había que aprovechar lo que había, no era de decir compro tal cosa, no. Se compraban las chapas, cosas así, pero lo demás lo que se podía recuperar. Todo lo que se podía reutilizar es importante, sobre todo en lugares donde no hay nada cerca. Claro, claro. Sí, ahí vi también el cuartito del motor que está así con todas las tablitas recuperadas de los cajones. Sí. Que me acuerdo es cuando estaban haciendo el pozo, estaba mi papá, claro, afuera también, para ayudar ahí siempre con la ronda. Estaba también mi tío Enrique y un hombre que sería en ese tiempo un muchacho, digamos. Mientras ellos estaban ocupados allá y nosotras, no sé qué estaríamos haciendo, entró por la ventana a la habitación de mis padres y robó de la mesa de luz 17 pesos, que era una fortuna. Y mi tío lo vio cuando salía por la ventana, así que ahí lo habrá zamarreado un poco. Pero bueno, después a ese muchacho y al padre que venían, a esos yo les tenía tanto miedo. Esos son los miedos de la niñez, digamos. Los miedos que tiene un chico, digamos, ¿no? Ellos venían generalmente a las tardecitas, cruzaban el río y venían para acá a comprar cosas. Para mí era terrible cuando los veía venir, ¡ay, qué miedo! Pero no pasaron nunca cosas graves acá, no. Así de peleas, que haya habido muertos o cosas, no. Peleas sí había muchas, porque había mucha población, entonces venían muchos a caballo y tomaban y discutían y siempre estaban ahí a un poco de pelear con cuchillo
sacaban sus cuchillos. Pero mi papá los persuadía bastante, se ve que con energía, pero de buenos modos. Lo respetaban mucho, digo, ¿no? Ustedes como chicos, digamos, vivían mucho todo lo del negocio, estaban permanentemente ahí. No, justamente ese es un detalle que después se dejó, después que se fueron, nos fuimos nosotros, digamos, la puerta del despacho estaba siempre cerrada, la que daba del despacho a la cocina. La familia estaba en la cocina, no tenía esa comunicación permanente con la gente, salvo cuando comían, que entraban al comedor y atendíamos el comedor, pero esa puerta siempre estaba cerrada. La cocina era familiar, nadie entraba a la cocina, no, eso no se hacía. ¿Cómo era la relación con sus hermanos? Y con mis hermanos no fue tan larga, porque mi hermano mayor, cuando a los 20 años se fue a hacer el servicio militar, después ya él no volvió, él quedó en el ejército y vino en algunas vacaciones alguna vez, pero ya no volvió acá. Y falleció después a los 32 años. Estaba en el regimiento de Azul, pero una maestra de Tandil iba al regimiento de Azul a darle escolaridad a los soldados analfabetos. Y ahí la conoció y se casaron. Después él hizo en Tandil el curso de piloto civil, porque muchos pensaban que había muerto en un accidente de aviación. No, él murió de cáncer en el hospital militar. Pero como él había hecho el curso de piloto civil en Azul, en Tandil, que es la base, ¿no?, de instrucción para, ¿no? Uh-huh. Así que, y ahí tuvieron un solo hijito, que era chiquito cuando falleció mi hermano. Cuando falleció mi hermano, en el 53, que no hacía tantos años que estábamos acá, bueno, yo ya estaba casada, porque del 38, digamos... 15 años aproximadamente. Claro. O sea, estuvieron poco acá mis padres, y cuando falleció mi hermano, enseguida alquilaron esto para irse de vuelta a la costa, porque fue un golpe tremendo, la muerte de mi hermano, ¿no? Claro. Y el papá de Franz sí quedó acá bastante tiempo. Y vuelven todos a la Casa de la Costa, y ya con qué actividad ahí. Con lo que se podía. Mis padres, no, ellos ya estaban, ya tenían las ovejas, el alquiler de acá, así que estaban ahí. Y mi hermano Francisco, ya quedó acá un tiempo, alquiló, después se casó, estuvieron varios años acá ellos. ¿Y esos ya sus padres ya después no retoman Tamarisco jamás? No. Después mi papá compró una casa en Sarmiento, estaban a veces en Sarmiento, temporadas, otras temporadas acá, pero ya no volvieron. No. Después de la muerte de mi hermano todo cambió mucho.
para saber más o menos en los años en que se dio todo este proceso. Cuando sus padres, después de la muerte de Curtito, le decían, ¿no? Sí, sí. Van para la casa de la costa, se queda acá, Francisco. Sí. Francisco, y él hasta... Y ya alquilándole a otra persona, sí. A uno de afuera. Pero justamente leí el otro día una carta de mi papá en que me dice que ya ellos no van a seguir, porque mi hermano falleció en marzo y en agosto él ya se fueron de acá del todo. Y alquilaron a un extraño, pero en la carta mi papá dice, pero lo dejo a Pichón, que le decían Pichón a Francisco, para que haya uno de la familia en el negocio, en la casa. Ajá. Sí. Esas cartas yo las quiero ahora traducir, quiero ahora cuando vaya la hija de Franz a Buenos Aires para irse a Alemania, que me las lleve ahí al consulado, ahí me las traducirán en el consulado. Probable. Por lo menos habría que intentarlo, sí. Porque son cartas tan interesantes que ahí está también la historia de la familia y de la zona. Porque mi papá en esas cartas habla de un año que es llamativo para mí ahora, ¿no? Porque en esa carta él dice que tuvieron que hacer un canal nuevo porque el río está tan bajo que no me llega agua a la chacra, ¿no? Así que uno dice ahora es la sequía, pero en aquellos tiempos, en algún año, hubo también una sequía tan grande, porque era octubre, que ya pasaron los deshielos y todo, y no había agua. Por eso, para mí, esas cartas tienen mucho valor. Pueden aportar muchos datos de ese momento. Sí, sí, sí. Como hubo sequías, como había crecidas, había sequías, y bueno. Claro, pero son realmente testimonios. Sí, sí. ¿Y recuerda, digamos, Pichón hasta cuándo estuvo alquilando o se alquiló hasta otra persona hasta que lo retoma Trudy? Claro, ella lo retoma cuando Pichón y la señora se lo iban a alquilar. ¿Eso lo está grabando? Sí. Porque ahí ellos iban a alquilarle a una persona que mi mamá se opuso mucho, porque ellos iban a ser como una casa de juegos y de chicas. Entonces, por eso mi mamá se opuso a que se lo alquilen a ese. Y ahí se lo... ¿Qué apellido tenía esa persona que quiere alquilar? No. Bueno, pero por lo menos se enteraron y por eso su mamá se opuso. Claro, claro. Porque la intención era esa, de hacer un tipo de lugar no el que ellos habían creado. Claro. No. Entonces por eso mi mamá no quiso, ahí empezó mi hermana. ¿Y eso sería qué año aproximadamente? Y eso debe haber sido el 66, 67, por ahí. Bueno, y a partir de ahí, Trudy, hasta que fallece, estuvo acá. Claro. Ya no se fue más, no hubo intermediarios, nada. Nada. Con el esposo de ella, que era mi cuñado, Prieto. Claro. Era un galleguito, bella persona. Bueno, que lamentablemente también fallece y queda Sí. Trudy sola. Sola. Y Liliana, que era la más cercana, que vivía en Esquel,
venía bastante, la acompañó bastante en los últimos tiempos. Y Emilio, que es uno que vive en Sarmiento, los chicos, pero ella estaba sola, sí. Bien. Bueno, como para ir terminando, ¿alguna anécdota que siempre recuerde, suya, familiar, algo, en cualquiera de los procesos de toda la familia? ¿Alguna vivencia que tenga mucho recuerdo, que le cause mucha nostalgia? Y hay una cosa que me quedó muy grabada cuando volvimos de Buenos Aires, cuando falleció mi hermano. Cuando llegamos a Facundo en el colectivo, yo y mi mamá y yo, mejor dicho, cuando el colectivo paró en Facundo, había mucho movimiento y nombraron a Pichón. Entonces ella me dice, ay, bájate y averiguame qué pasó con Pichón, porque ella tenía. Entonces yo me bajé y le pregunté a la señora, que era la señora del juez, que si había estado Pichón. Y me dice, sí, estuvo Pichón hoy, porque en Tamariscos vino a dar cuenta, porque en Tamariscos falleció el viejito Berens. Entonces cuando yo subí al colectivo, me dice mi mamá, ¿qué pasó con Pichón? Y le digo, no, con Pichón no pasó nada, mamá. Lo que pasa es que falleció tu papá, o falleció el abuelo. Entonces ella me dijo, ay, si yo vengo de enterrar a un hijo de 32 años, que se haya muerto mi papá no es tan importante. Y llegamos acá, efectivamente estaba, porque acá lo velaron y todo, él falleció acá en la primera pieza esa de la cocina. Y otra muerte también de mi familia fue la de mi tío Enrique, cuando estaban haciendo la ruta con máquinas, que pasaban esas máquinas antiquísimas. Él venía a caballo a la par de la máquina, hablando con el maquinista. Un día de viento, ¿sí? Y el ruido de la máquina. Y un camión que venía en la misma dirección pasa al ladito y el caballo se asusta y hace un movimiento brusco y mi tío cae y lo pisa el camión. Una cosa insólita, que el único camión que andaba, que lo pisa un camión en esta ruta era, y lo pisó así de la cintura para abajo, lo llevaron a Río Mayo, me parece, pero no sobrevivió para nada. ¿Eso fue también en esta zona? Sí, ahí nomás, unos 2 kilómetros, 3 de acá. Te hago una preguntita más. ¿Me produce algún sentimiento especial ver que Tamarisco sigue en pie y demás? Me produce una gran alegría, pero este ímpetu que le da a Lili, porque ella busca todo y todo lo quiere resaltar y llevar al máximo, y lo está logrando, porque es un lugar que está muy promocionado. Ya Liliana dijo que ella ya va a hacer lo que ella quiere y no le va a dar bolilla a nadie. Bueno. Pero fue ahora con lo que pasó, que se cayó toda esa parte que estaban construyendo. No, una pena enorme, porque
una trabajadora como Liliana que pone ladrillo tras ladrillo. Y un gasto inmenso. Sí, el esfuerzo para poder hacer un poco mejor, para que todo sea más cómodo, para que se levanta a las 6 de la mañana y amasa, y cuando estaba en la intendencia ahí de Facundo, antes de irse a Facundo, que se iba a las 7 de la mañana, ya había hecho masa y pan, todo. Una polenta tiene esa mujer. Sí, increíble. Y tiene ángel esa chica, porque ella te cubre un empacho, hace magia, es una cosa única. Una cosa única es mi Lili.